Había un silencio pesado en la sala cuando Isabel cerró los ojos por última vez ante las cámaras. Era diciembre de 2012, pocos meses antes de su partida al plano espiritual, y sabía que esas palabras no podían esperar más. La médium más controvertida y respetada del siglo había guardado un secreto devastador durante décadas, un conocimiento recibido durante sus incursiones más profundas en el mundo de los espíritus, pero que nunca se había atrevido a revelar públicamente. El peso de ese conocimiento se había vuelto insoportable, y comprendía que su misión terrenal no estaría completa sin esa revelación final. La grabación, que permaneció oculta por más de una década, finalmente salió a la luz, descubierta entre documentos personales sellados en una caja fuerte que la familia abrió recientemente. En ella, Isabel revela algo que sacudiría los cimientos de la espiritualidad moderna: la existencia de una maldición espiritual que persigue a los millonarios después de la muerte. Una prisión etérica construida por su propio apego excesivo a la riqueza material en vida. Isabel comenzó esa confesión final explicando cómo descubrió este fenómeno durante una de las experiencias mediúmnicas más intensas de su carrera. Era 1987, y una familia extremadamente rica la había contactado para intentar comunicarse con el patriarca recién fallecido, un magnate del petróleo que había acumulado una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Lo que encontró del otro lado del velo no fue el alma en paz que la familia esperaba, sino un ser atormentado, atrapado en una dimensión sombría que describió como un laberinto dorado, donde cada corredor conduce al vacío. El alma de ese hombre no podía ascender a los planos superiores porque, durante décadas de vida, había creado una armadura energética tan densa alrededor del dinero que la aprisionaba incluso después de la muerte física. Isabel se dio cuenta de que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón que se repetía con alarmante frecuencia entre aquellos que habían dedicado sus vidas a la acumulación de riquezas. La médium descubrió que existe una ley espiritual implacable. Cuanto más se identifica un alma con la materia en vida, más difícil se vuelve su liberación después de la muerte. Durante sus décadas de trabajo mediúmnico, Isabel presenció innumerables intentos desesperados de almas aprisionadas intentando comunicarse con familiares vivos, no por amor o nostalgia, sino para pedir que sus herederos deshicieran negocios específicos o donaran partes de la fortuna a causas humanitarias. Descubrió que esa era la única forma de que esas almas comenzaran a romper las cadenas que las mantenían presas, a través de la generosidad póstuma, aunque ejecutada por otros. La revelación más impactante llegó cuando Isabel descubrió que algunas de las mayores fortunas de la historia fueron construidas por almas que ya habían experimentado este aprisionamiento en vidas pasadas, y regresaron a la tierra con una compulsión irresistible por la riqueza, creando un ciclo vicioso que se perpetúa a través de múltiples reencarnaciones. Identificó linajes familiares completos donde esta maldición se transmite genéticamente, no a través del ADN, sino a través de patrones energéticos que pasan de generación en generación. El aspecto más terrible de este descubrimiento fue comprender que la maldición no afecta solo a los propios millonarios, sino también a sus familias. Isabel observó que hijos y nietos de grandes fortunas frecuentemente desarrollan problemas espirituales severos, como depresión explicable, adicciones o una sensación persistente de vacío existencial. Esto sucede porque heredan no solo el dinero, sino también parte de la carga energética negativa que sus ancestros crearon a través del apego excesivo a la riqueza material en vida. La médium reveló haber encontrado evidencia de que algunos de los más grandes filántropos de la historia intuyeron esta verdad espiritual e intentaron revertir la maldición a través de donaciones masivas en sus últimos años de vida. Mencionó haberse comunicado con el alma de un industrial que había donado el 99% de su fortuna antes de morir y logró así evitar el aprisionamiento que aguardaba a otras almas en situación similar.
Durante esa confesión final, Isabel explicó que decidió mantener este conocimiento en secreto durante décadas porque comprendía el impacto devastador que tendría sobre la sociedad. Temía que la revelación pudiera causar pánico entre los ricos, o peor, que pudiera ser usada para justificar el odio a los que tienen éxito financiero. Pero con la proximidad de su propia transición al plano espiritual, entendió que la humanidad necesitaba conocer esta verdad para que las futuras generaciones pudieran evitar la trampa espiritual que había capturado tantas almas. La médium reveló que existen señales específicas que indican cuando una persona está creando las condiciones para su propio aprisionamiento después de la muerte. La primera señal es cuando los pensamientos sobre dinero comienzan a ocupar más del 70% del tiempo mental de la persona. La segunda es cuando pierde completamente la capacidad de sentir placer en experiencias simples y gratuitas de la vida. La tercera es cuando empieza a ver todas las relaciones humanas a través de la lente del interés financiero. La cuarta, y más peligrosa, es cuando la persona comienza a creer que su identidad está indisolublemente ligada a su cuenta bancaria. Isabel describió haber presenciado el momento exacto en que algunas almas cruzan el umbral irreversible, transformándose en lo que ella llamó fantasmas dorados. Este momento ocurre cuando la persona toma una decisión conscientemente cruel o antiética para obtener ventaja financiera, sabiendo que perjudicará a otros seres humanos. En ese instante, según ella, el alma crea una marca energética que será imposible de borrar sin un proceso de purificación extremadamente doloroso. La revelación incluyó detalles sobre cómo estas almas atrapadas intentan influenciar el mundo de los vivos. Explicó que muchas de las crisis financieras y colapsos económicos son parcialmente causados por la interferencia de estas entidades aprisionadas, que continúan intentando manipular los mercados a través de sus conexiones energéticas con antiguas posesiones. Identificó patrones específicos en las caídas de la bolsa que correspondían a momentos en que un gran número de estas almas atrapadas intentaban simultáneamente recuperar sus fortunas terrenales. Durante sus investigaciones más profundas, Isabel descubrió que existe una geografía espiritual compleja en los planos donde estas almas quedan atrapadas. Mapeó diferentes niveles de prisión correspondientes a diferentes tipos de riqueza. Los que enriquecieron a través de herencia familiar quedan presos en una dimensión que describió como castillos de niebla, donde vagan eternamente por corredores que se desvanecen al ser tocados. Los que construyeron fortunas a través de especulación financiera quedan en un espacio que llamó el casino infinito, donde se ven obligados a apostar eternamente sin nunca poder parar o ganar. El aspecto más perturbador de su revelación fue el descubrimiento de que algunas de estas almas aprisionadas eventualmente se transforman en lo que ella llamó demonios de la avaricia. Estas entidades pierden completamente su humanidad original y se convierten en fuerzas parasitarias que se alimentan de la energía de avaricia de personas aún vivas. Isabel identificó la presencia de estas entidades detrás de algunos de los esquemas financieros más destructivos de la historia moderna. La médium reveló que tuvo acceso a esta información a través de sus guías espirituales superiores que le mostraron estos planos sombríos durante estados alterados de conciencia. Describió haber sido llevada en un viaje astral a través de estas dimensiones prisionales donde pudo presenciar en primera persona el sufrimiento de estas almas atrapadas. La experiencia fue tan traumática que desarrolló una fobia permanente a grandes cantidades de dinero, llegando a sudar frío al ver billetes de alto valor. Durante este viaje espiritual, Isabel descubrió que existen excepciones a la maldición. Algunas almas logran evitar el aprisionamiento incluso siendo muy ricas, pero solo cuando desarrollan una relación espiritual sana con el dinero. Identificó tres características esenciales de estas almas protegidas. Primero, siempre ven el dinero como una herramienta, nunca como un fin en sí mismo. Segundo, mantienen una práctica espiritual constante que las conecta con valores trascendentales. Tercero, usan consistentemente parte de su riqueza para aliviar el sufrimiento ajeno. La revelación incluyó instrucciones específicas para aquellos que ya han acumulado grandes fortunas y desean evitar el aprisionamiento después de la muerte.
Isabel explicó que el proceso de purificación debe comenzar con un inventario espiritual completo, donde la persona identifica cada decisión financiera importante de su vida y evalúa si fue tomada con amor o con miedo. Luego, debe buscar activamente oportunidades de usar su riqueza para curar heridas que causó o para apoyar causas que eleven la conciencia humana. El proceso de liberación no es simple ni rápido. Isabel explicó que las almas que pasaron décadas construyendo estas cadenas energéticas necesitan un trabajo intensivo de disolución, que puede llevar años incluso con ayuda espiritual calificada. Mencionó haber ayudado a algunos millonarios aún vivos en este proceso que reportaron experiencias extraordinarias de liberación personal cuando finalmente lograron romper su identificación compulsiva con la riqueza material. La médium reveló que esta información ha sido mantenida en secreto por círculos esotéricos avanzados durante siglos, pero que ha llegado el momento de que la humanidad madure espiritualmente lo suficiente para lidiar con esta verdad. Creía que la creciente desigualdad social y la obsesión cultural con la riqueza estaban creando condiciones para una epidemia espiritual de proporciones sin precedentes, con millones de almas caminando inconscientemente hacia el aprisionamiento después de la muerte. Si está siguiendo esta revelación y desea continuar recibiendo conocimientos espirituales que pueden transformar su comprensión de la vida y la muerte, permítase seguir más contenidos como este, ya que existen muchos otros secretos guardados que necesitan ser compartidos con aquellos que están listos a recibirlos. Durante los últimos meses de su vida, Isabel se dedicó intensamente a desarrollar métodos de protección espiritual para personas que trabajan con grandes cantidades de dinero. Creó técnicas específicas de visualización y meditación que ayudan a mantener la conexión con valores espirituales incluso en entornos financieramente intensos. Estas técnicas incluyen rituales diarios de agradecimiento, prácticas de generosidad consciente y, sobre todo, ejercicios de desapego que enseñan a la persona a ver su riqueza como una responsabilidad cósmica temporal. La medium también reveló haber descubierto que existe un límite de tiempo para la liberación de estas almas aprisionadas. Según sus investigaciones, después de aproximadamente 200 años terrestres atrapadas en estas dimensiones, las almas comienzan a perder su individualidad original y se fusionan con la energía colectiva del cautiverio. Una vez que esto sucede, la liberación se vuelve imposible y estas esencias se convierten en parte permanente de las dimensiones sombrías que ella exploró. Durante su revelación final, Isabel explicó que su propia misión espiritual había sido parcialmente dedicada a rescatar algunas de estas almas aprisionadas. Mencionó haber organizado a nivel astral expediciones de rescate que involucraban a médiums avanzados de diferentes tradiciones espirituales trabajando juntos para crear puentes de luz que permitieran a algunas almas escapar de sus prisiones doradas. Estos rescates eran extremadamente peligrosos, ya que las dimensiones donde estas almas quedan atrapadas están custodiadas por entidades que se oponen violentamente a cualquier intento de liberación. La revelación incluyó detalles específicos sobre cómo reconocer cuando un alma aprisionada está intentando comunicarse con el mundo de los vivos. Isabel explicó que estos contactos generalmente se manifiestan a través de perturbaciones financieras inexplicables en la vida de los descendientes, dinero que desaparece misteriosamente, inversiones que fracasan sin razón aparente o una sensación persistente de que algo anda mal con la situación financiera de la familia. Orientó que en estos casos se debe buscar ayuda espiritual cualificada para investigar si no hay un alma ancestral atrapada intentando comunicar su necesidad de liberación. El aspecto más esperanzador de su revelación fue el descubrimiento de que esta maldición puede romper a través de acciones específicas de los descendientes vivos. Isabel explicó que cuando los herederos de grandes fortunas conscientemente eligen usar parte de la herencia para causas humanitarias, esto crea ondas de liberación que pueden alcanzar las almas aprisionadas y comenzar a disolver sus cordones energéticos. Mencionó haber presenciado casos donde una única decisión generosa de un heredero liberó instantáneamente un alma que estaba atrapada desde hacía décadas.
Durante sus investigaciones, Isabel descubrió que algunas de las mayores transformaciones sociales de la historia fueron motivadas por almas aprisionadas que lograron influenciar a sus descendientes vivos a usar sus fortunas para el bien común. Reveló haber identificado conexiones espirituales directas entre ciertas reformas sociales importantes y el proceso de liberación de almas que habían sido aprisionadas por su avaricia en vidas pasadas. La médium explicó que la verdadera tragedia de estas almas aprisionadas no es solo su sufrimiento individual, sino el impacto que esto tiene sobre la evolución espiritual colectiva de la humanidad. Descubrió que estas entidades atrapadas crean una especie de campo gravitacional negativo que atrae a otras almas a patrones similares de obsesión material. Esto explicaría por qué sociedades enteras a veces desarrollan culturas excesivamente materialistas que persisten durante generaciones. La revelación final de Isabel incluyó una profecía sobre el futuro de esta situación. Previó que en las próximas décadas, con el aumento exponencial de la concentración de riqueza global, habría un crecimiento dramático en el número de almas aprisionadas después de la muerte. Advirtió que esto crearía una especie de tormenta espiritual que podría afectar la estabilidad de los planos etéricos que rodean la Tierra, con consecuencias imprevisibles para la humanidad. Sin embargo, también previó que esta crisis espiritual desencadenaría un despertar colectivo sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y su papel en la evolución humana. Isabel creía que la humanidad eventualmente desarrollaría una nueva forma de relación con el dinero, basada en principios espirituales que impedirían a futuras generaciones caer en la trampa del aprisionamiento después de la muerte. Durante sus últimos días, Isabel trabajó intensamente para documentar métodos específicos de prevención y cura de esta maldición espiritual. Desarrolló un protocolo que llamó Liberación Dorada, una serie de prácticas espirituales que pueden ser implementadas por cualquier persona que trabaje con grandes cantidades de dinero. Estas prácticas incluyen rituales de purificación energética, técnicas de visualización que mantienen la conexión con valores trascendentales y, sobre todo, ejercicios de compasión, que ayudan a la persona a ver su riqueza como una oportunidad de servir a la evolución humana. La médium reveló que esta información le había sido compartida por una jerarquía espiritual superior que estaba profundamente preocupada por el destino de la humanidad. Estas entidades elevadas habían observado que la creciente obsesión con la riqueza material estaba creando un agujero negro espiritual que podría eventualmente absorber la propia esencia evolutiva de la especie humana. Eligieron a Isabel como canal para esta revelación porque tenía el coraje y la credibilidad necesarios para compartir una verdad tan perturbadora. En sus palabras finales ante las cámaras, Isabel explicó que su propia transición sería diferente porque había dedicado su vida al servicio espiritual y nunca se había apegado a la riqueza material. Describió haber visto durante sus experiencias mediúmnicas las dimensiones luminosas donde las almas desapegadas son recibidas después de la muerte, espacios de belleza indescriptible donde la conciencia se expande infinitamente y donde todas las preguntas encuentran sus respuestas. La médium concluyó su revelación con un mensaje de esperanza para aquellos que todavía tenían tiempo de modificar su destino espiritual. Explicó que la verdadera riqueza no consiste en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de servir y de contribuir a la elevación de la conciencia humana. Afirmó que cada persona tiene el poder de elegir su destino después de la muerte a través de las decisiones que toma cada día, y que nunca es demasiado tarde para comenzar a construir una relación espiritual saludable con el dinero y con la vida material. La grabación termina con Isabel cerrando los ojos y susurrando una oración de protección para todos aquellos que escucharan sus palabras. Pidió que la verdad que estaba revelando se usara con sabiduría y compasión, nunca para juzgar o condenar, sino siempre para educar y liberar. Sus últimas palabras fueron una declaración de fe en la capacidad de la humanidad para despertar a su verdadera naturaleza espiritual y usar esa comprensión para crear un mundo donde la riqueza material sirva a la evolución de la conciencia, nunca la aprisione. Meses después de su muerte, cuando se descubrió esta grabación, muchos investigadores comenzaron a indagar independientemente las afirmaciones de Isabel.
Algunos reportaron experiencias similares durante sus propias investigaciones mediúmnicas, confirmando la existencia de dimensiones donde almas aprisionadas por apego material vagan sufriendo. Otros desarrollaron técnicas terapéuticas basadas en sus revelaciones, ayudando a personas adineradas a desarrollar relaciones más sanas con su riqueza. La revelación de Isabel sobre la maldición espiritual de los millonarios permanece como uno de los conocimientos más perturbadores e importantes jamás compartidos sobre la naturaleza de la vida después de la muerte. Nos recuerda que nuestra existencia terrena es una oportunidad preciosa para evolucionar espiritualmente y que cada elección que hacemos, especialmente en relación con el dinero y el poder material, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento de la muerte física. Su valentía, al compartir esta verdad tan difícil, continúa inspirando a aquellos que buscan vivir de forma más consciente y espiritualmente alineada, sabiendo que la verdadera riqueza reside no en lo que poseemos, sino en el amor que cultivamos y en el servicio que prestamos a la evolución de la conciencia humana.